Hola caballeros, perdón por la espera. La primera idea era ir contando la historia conforme a capítulos, pero para mejorar el ritmo de la historia intentaré adelantar los eventos de Naruto clásico. También pensé en subir vídeos más largos y contando un arco completo. También intentaré subir capítulos exclusivos de los personajes en su día a día, pero no afectarán el ritmo de la historia principal. Sin más, continúen con esta historia. ¿Qué hubiera pasado si Sasuke Uchiha reconstruía su clan? Capítulo 2. Arco del País de las Olas. Desperté en la enfermería de Konoha varias horas después de lo ocurrido. Para cuando abrí los ojos, la luz que entraba por la ventana ya no era la de la mañana. El sol estaba alto, debía ser cerca del mediodía. Durante unos segundos me quedé mirando el techo sin moverme, intentando ordenar mis pensamientos. Lo primero que noté fue mi cuerpo. No sentía dolor. De hecho, me sentía demasiado bien. Era extraño. Después de todo lo que había pasado la noche anterior, esperaba sentirme agotado o con el chakra completamente drenado. Pero no. Al contrario, era como si hubiera recuperado todo mi chakra. Aquello no tenía mucho sentido. Giré un poco la cabeza y entonces vi algo que me hizo fruncir el ceño. Naruto estaba sentado al lado de mi cama, comiéndose mi comida del hospital con una tranquilidad insultante. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Mientras devoraba el plato como si no hubiera comido en días, yo solo podía mirarlo en silencio durante unos segundos, procesando la escena. Era tan típico de él que casi resultaba ridículo. A mi izquierda, en un sillón cercano, Kusina-san estaba dormida. Su postura dejaba claro que se había quedado allí durante horas. Parecía profundamente cansada. Mientras la observaba de reojo, algo llamó mi atención. En su brazo había una marca de mordida. No era pequeña. Fruncí ligeramente el ceño al verla. No tenía idea de quién podría haberle hecho algo así, ni por qué. No tuve demasiado tiempo para seguir pensando en eso. Mi paciencia con Naruto se terminó rápido. Le grité preguntándole qué demonios estaba haciendo con mi comida. La reacción fue inmediata. Naruto casi se atragantó con lo que tenía en la boca. Tosió varias veces antes de poder reaccionar, y cuando finalmente logró mirarme, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Lo único que pudo hacer fue gritar mi nombre con un alivio tan exagerado que casi me hizo rodar los ojos. Decía que era bueno verme vivo. Antes de que pudiera responder algo, ya estaba encima de mí abrazándome con una fuerza innecesaria mientras soltaba uno de esos gritos escandalosos que, honestamente, sonaban más como los de una niña que como los de un ninja. El escándalo fue suficiente para despertar a Kusina-san. Cuando abrió los ojos y me vio despierto, su expresión cambió al instante. La preocupación desapareció y fue reemplazada por un alivio evidente. Se acercó y me abrazó también, diciendo que se alegraba de que me hubiera recuperado tan rápido. No era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero tampoco me molestó. Unos minutos después, la puerta de la enfermería se abrió. El tercer Hokage entró en la habitación. Su presencia cambió el ambiente inmediatamente. Nos pidió que explicáramos todo lo que había sucedido con Mizuki. No fue una conversación corta. Recordar cada detalle de lo ocurrido no fue precisamente agradable, pero el anciano escuchó con atención. Al final, pareció satisfecho. Reconoció el trabajo que habíamos hecho deteniendo a Mizuki. Naruto entonces me devolvió mi banda ninja. Según explicó, el tercer Hokage le había entregado personalmente la suya propia. No pude evitar mirarla por unos segundos cuando la tuve nuevamente en mis manos. Era un símbolo simple, pero importante. Cuando finalmente me dieron el alta, ya eran alrededor de las 2 de la tarde. Mientras salíamos del hospital, Naruto y yo recordamos algo al mismo tiempo. Ese día asignarían los equipos. Nos despedimos de Kusina-san y salimos corriendo hacia la academia. Mientras corría por las calles de Konoha, algo volvió a cruzar por mi mente. La mordida en el brazo de Kusina. No había tenido tiempo de preguntarle al respecto. Y, considerando cómo me sentía, aquella extraña recuperación que había tenido, no pude evitar preguntarme si ambas cosas estarían relacionadas de alguna manera. No obtendría esa respuesta por ahora. Llegamos a la academia justo a tiempo. Cuando entramos al salón, Iruka-sensei nos miró con esa expresión que mezclaba resignación y paciencia. Claramente esperaba que Naruto y yo llegáramos corriendo en el último momento. Tomamos asiento rápidamente. El único lugar libre que encontré estaba junto a una chica de cabello rosa. Sakura Haruno. Cuando me senté, pude notar inmediatamente cómo sus ojos se iluminaron.
Era una reacción tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Al mismo tiempo, sentí varias miradas cargadas de odio provenientes de otras chicas del salón. La mayoría parecían dirigirse hacia Sakura. No dije nada. Iruka-sensei comenzó a explicar que ese día formarían los equipos. El ambiente en el aula cambió de inmediato. Todos estaban atentos. El tiempo pasó mientras anunciaba los diferentes grupos. Hasta que finalmente llegó el momento. Escuché mi nombre. Equipo 7. Sasuke Uchiha, Hinata Hyuga. En ese momento escuché un par de sonidos de decepción. Reconocí las voces de Sakura y de Ino. No reaccioné. En realidad, el equipo no estaba mal. Ino Yamanaka no era la más fuerte físicamente, pero la técnica de su clan era extremadamente peligrosa en el campo correcto. Hinata, cuando miré hacia ella, pude ver que estaba completamente roja. Parecía tan nerviosa que casi parecía un tomate. No estaba seguro de por qué reaccionaba así cuando me acercaba. Por un momento pensé que tal vez me odiaba. Aunque, recordé algo. Cuando éramos niños, una vez la defendí de unos chicos que se burlaban de sus ojos por el Byakugan. También recordé haberla acompañado a su casa en otra ocasión. Tal vez por eso reaccionaba así. De cualquier manera, el Byakugan sería un recurso extremadamente útil para el equipo. El último nombre fue anunciado. Ino Yamanaka. Lo primero que noté fue su reacción inmediata. Solo pude verla celebrando con evidente emoción. A mi lado, Sakura tenía la cabeza agachada. Iruka-sensei continuó. El equipo 8 sería Shino Aburame, Choji Kimichi y Sakura Haruno. Shino probablemente sería el cerebro del equipo. Choji representaba la fuerza bruta. Sakura, no estaba seguro de cómo describir su papel en ese equipo todavía. Cuando la miré, seguía con la cabeza baja. Luego vino el equipo 10. Naruto Namikaze, Shikamaru Nara y Kiba Inuzuka. Naruto no era el más disciplinado, pero tenía un potencial evidente. Shikamaru era increíblemente perezoso, aunque cualquiera con ojos podía notar que era muy inteligente. Con Naruto en su equipo, probablemente no tendría más opción que esforzarse. Y Kiba, junto con su compañero Akamaru, sería el rastreador perfecto. Shikamaru tendría que mantenerlos a ambos bajo control para que no se salieran del plan. Miré a Naruto. Él me devolvió la mirada. En sus ojos había confianza y determinación. No pude evitar sentir algo similar. Lo miré con la misma determinación. No pensaba permitir que me superara. Finalmente, Iruka anunció a los Chunin que liderarían cada equipo. Equipo 7, Rin Nohara. Ese nombre llamó mi atención de inmediato. Había escuchado historias sobre ella. Equipo 8 sería liderado por Kurena Ii. Y el equipo 10 por Asuma Sarutobi. Con eso, la etapa de estudiantes estaba oficialmente terminando. Lo que venía ahora, sería algo completo. Después de la asignación de equipos, decidí salir a caminar por la aldea. Necesitaba despejar la mente. El día había sido demasiado largo incluso para mí. Primero la pelea con Mizuki, luego el hospital, después la graduación y la formación de los equipos. Demasiadas cosas habían ocurrido en muy pocas horas. Konoha estaba tranquila a esa hora de la tarde. La gente caminaba con normalidad por las calles, los comerciantes seguían atendiendo sus puestos y algunos niños jugaban cerca de las plazas. Todo parecía tan normal que resultaba extraño pensar que apenas unas horas antes había estado luchando por mi vida. Mientras caminaba sin un rumbo fijo, tratando de ordenar mis pensamientos, vi a alguien acercarse corriendo desde el otro lado de la calle. No tuve que pensar demasiado para reconocer esa forma de correr. Naruto. Venía avanzando a toda velocidad, moviendo los brazos con ese entusiasmo caótico que parecía no abandonarlo nunca. Cuando me vio, levantó la mano inmediatamente y gritó mi nombre. Me explicó que iba a reunirse con su sensei. No parecía tener tiempo para detenerse. Solo asentí con la cabeza y le deseé suerte. Naruto respondió con una enorme sonrisa y levantó el pulgar antes de seguir corriendo sin disminuir la velocidad. Duró exactamente 3 segundos antes de que ocurriera lo inevitable. Por ir mirando hacia atrás mientras me hablaba, terminó chocando de frente con alguien. El golpe no fue fuerte, pero el impacto fue suficiente para detener a la otra persona. Naruto apenas reaccionó. Estaba tan apurado que simplemente siguió corriendo después del choque, como si no hubiera pasado nada. Suspiré. La persona con la que había chocado era Sakura. Estaba acomodándose el cabello con evidente molestia. Me acerqué. Sentía que, de alguna manera, debía compensar el desastre que Naruto acababa de provocar.
Le dije que lo sentía, explicándole que Naruto a veces era Naruto. Era la única forma razonable de describirlo. Sakura cruzó los brazos. Su expresión se volvió fría. Entonces dijo algo que no esperaba escuchar. Comentó que era algo normal viniendo de alguien como Naruto. Según ella, al no tener una figura paterna era lógico que no supiera cómo comportarse ni respetar a las mujeres. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Por un instante, un pensamiento simple atravesó mi mente. Yo tampoco tenía padres. La miré fijamente. No levanté la voz. Simplemente le dije que no me gustaban las personas que juzgan a otros sin conocerlos realmente. Después de decirlo, metí las manos en los bolsillos y seguí caminando. No sentía que hubiera algo más que agregar. Cuando miré de reojo unos segundos después, Sakura se había quedado sentada en un banco cercano. Había algo distinto en su expresión. Ya no parecía molesta. Más bien, confundida. No supe exactamente qué estaba pensando en ese momento. Tal vez mis palabras la habían hecho reflexionar. Tal vez no. De cualquier manera, decidí no darle más vueltas. Tenía otras cosas en las que pensar. Cuando regresé a la academia el sol ya estaba bajando en el horizonte. Debían ser cerca de las 5 de la tarde. El salón estaba casi vacío cuando entré. Solo 3 personas seguíamos allí. Ino, Hinata y yo. Ninguno decía nada. La espera se volvió larga. El silencio empezó a volverse incómodo. En algún momento una idea absurda cruzó por mi mente. Por alguna razón recordé las bromas que Naruto solía hacer. Una parte de mí imaginó poner una trampa simple en la puerta para sorprender a nuestra nueva sensei. Algo sencillo. Nada realmente dañino. Pero inmediatamente descarté la idea. No quería empezar mal con la persona que iba a entrenarnos. Así que simplemente esperé. Fue entonces cuando la puerta finalmente se abrió. Nuestra nueva sensei entró en el salón. Lo primero que noté fue su presencia. No era intimidante como la de algunos Chunin veteranos, pero transmitía algo distinto. Tranquilidad. Seguridad. Era una mujer joven de cabello castaño oscuro, corto y ordenado. Sus ojos tenían una expresión cálida, amable incluso, pero al mismo tiempo había firmeza en su mirada. Llevaba la banda ninja de Konoha en la frente y el uniforme estándar de Chunin, el chaleco verde táctico sobre ropa oscura, guantes negros y pantalones de combate. Había 2 marcas violetas rectangulares en sus mejillas. Destacaban sobre su piel clara. Sonrió con suavidad al vernos. Dijo que era bueno conocernos. Luego sugirió que habláramos en un lugar más cómodo. Poco después estábamos en el tejado de un edificio cercano. El viento de la tarde soplaba con calma mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Desde allí podía verse buena parte de la aldea. Nuestra sensei se presentó oficialmente. Su nombre era Rin Nohara. A partir de ese momento sería la líder de nuestro equipo. Dijo que su misión era ayudarnos a convertirnos en grandes shinobi. Después de eso nos observó a los 3 durante unos segundos. Parecía analizarnos. Entonces hizo una pregunta. Quería saber cuál era nuestro sueño. Ino fue la primera en responder. Habló con confianza. Dijo que quería convertirse en una gran kunoichi, y también estar junto a la persona que amaba. No hacía falta ser un genio para entender a quién se refería. Hinata fue la siguiente. Su voz era suave. Casi tímida. Pero había firmeza en sus palabras. Dijo que quería convertirse en la futura líder del clan Iga, y también reunir el valor necesario para caminar junto a la persona que amaba. Mientras hablaba, su rostro se puso completamente rojo. Finalmente llegó mi turno. Por un momento dudé. Varias ideas cruzaron mi mente. Vengar a mi clan. Matar a Itachi. Convertirme en Hokage. Volverme el shinobi más fuerte. Había demasiados caminos frente a mí. Pero al final elegí decir algo diferente. Dije que mi sueño era reconstruir mi clan. Quería que el nombre Uchiha volviera a tener la reputación que había tenido antes. El silencio duró unos segundos después de que hablé. Entonces un pensamiento extraño apareció en mi mente. Reconstruir un clan significa descendencia. Y eso, significaba algo más. Varias esposas. El calor subió inmediatamente a mi rostro. Preferí mirar hacia otro lado. Noté que Rin-sensei también se había sonrojado ligeramente. Ino parecía divertirse con la idea. Hinata estaba tan roja que parecía a punto de desmayarse. Rin-sensei aclaró la garganta antes de hablar otra vez. Dijo que era un gran sueño. Después se levantó y estiró los brazos con calma.
Nos informó que por ese día podíamos irnos a casa. Pero mañana nos reuniríamos en el campo de entrenamiento. Entonces añadió algo más. Algo que me llamó la atención. Nos pidió que no desayunáramos antes de venir. Parpadeé. No entendía el motivo. Pero algo dentro de mí me decía que lo que ocurriría mañana sería el verdadero comienzo de nuestro. Al día siguiente, cuando llegué al campo de entrenamiento, ya eran cerca de las 10 de la mañana. Ino y Hinata llegaron prácticamente al mismo tiempo que yo. Ninguno parecía haber llegado mucho antes que los otros. El lugar era amplio. Había varios árboles alrededor, lo suficientemente grandes como para esconderse entre ellos durante un combate. A un costado corría un pequeño arroyo de agua clara que producía un sonido tranquilo mientras avanzaba entre las piedras. También había algo más. Un pequeño monumento de piedra. Estaba cerca del borde del campo. No parecía algo puesto al azar, pero en ese momento no sabía exactamente qué representaba. Pensé que tal vez era algún tipo de decoración o un viejo recuerdo del lugar. No le presté demasiada atención en ese momento. Nos sentamos a esperar a Rin-sensei. El silencio duró algunos minutos. Fue Ino quien decidió romperlo. Parecía tener facilidad para iniciar conversaciones incluso en momentos incómodos. Comenzó a hablar de temas ligeros para animar el ambiente mientras esperábamos. En algún momento empezó a preguntarnos qué tipo de mujer nos gustaba. Después le preguntó a Hinata qué tipo de hombre le atraía. Hinata se puso completamente roja al instante. Parecía tan nerviosa que por un momento pensé que iba a desmayarse. No dijo absolutamente nada. Decidí intervenir antes de que la situación se volviera aún más incómoda para ella. Le sugerí a Ino que habláramos de otra cosa. Ino aceptó sin problema. Entonces comenzó a contarnos sobre algunas de las técnicas del clan Yamanaka. Explicó de forma bastante orgullosa cómo funcionaban sus habilidades para manipular la mente y transferir la conciencia. Era interesante escucharla hablar de eso. Después Hinata, todavía un poco tímida, empezó a explicar el estilo de combate del clan Iga. Habló del Hiken, el estilo de puño suave que utilizaban para atacar directamente los puntos de chakra del enemigo. Su voz era tranquila, pero podía notar que conocía bien lo que decía. Cuando llegó mi turno, les hablé del Sharingan. También mencioné el Raisen no Jutsu, la técnica del dios del trueno volador que estaba intentando comprender mejor. No era algo sencillo, pero al menos entendía sus principios básicos. Además, terminé contándoles sobre lo que había ocurrido con Mizuki la noche anterior. Al final de la conversación mencioné algo más simple. Les conté que la cena de la noche anterior se había arruinado. O, siendo más exactos, Naruto la había quemado. Cuando lo dije, tanto Ino como Hinata se rieron. Incluso la tímida Hinata no pudo evitar sonreír. Pero recordar aquello también me hizo darme cuenta de algo importante. No había cenado la noche anterior. Y ahora tampoco había desayunado. Mi estómago empezaba a recordármelo con bastante insistencia. El tiempo siguió pasando. El sol avanzaba lentamente en el cielo. Cuando me di cuenta, ya era cerca del mediodía. Rin-sensei todavía no aparecía. Por un momento pensé que tal vez habíamos entendido mal el lugar de reunión, o que simplemente no vendría. Finalmente decidimos acostarnos bajo uno de los árboles mientras esperábamos. Terminé acostado en medio de ambas. Hinata a un lado. Ino al otro. Pasaron unos 30 minutos más. Entonces finalmente apareció. Rin-sensei llegó caminando con tranquilidad. Se detuvo frente a nosotros y nos saludó como si nada hubiera pasado. Dijo que se había perdido en el camino de la vida. Sin pensarlo demasiado, Ino y yo levantamos la voz al mismo tiempo para preguntarle cuál era su problema. Incluso Hinata, normalmente tan silenciosa, mostró un pequeño gesto de molestia. Rin-sensei simplemente se rió. Después nos preguntó algo inesperado. Quería saber si habíamos desayunado. Le respondimos que no. Cuando escuchó eso, pareció satisfecha. Entonces sacó 2 pequeños cascabeles de su bolsillo. Su expresión cambió. Su voz también. Se volvió más seria. Nos explicó que esa era la verdadera prueba. Nuestra misión era quitarle esos 2 cascabeles. Solo había 2. Y nosotros éramos 3. Eso significaba algo muy claro. Quien no consiguiera uno sería expulsado. Incluso dijo que, si fallábamos, se nos prohibiría convertirnos en ninjas. El ambiente cambió completamente. Antes de que Rin-sensei diera la señal de inicio, lancé un kunai con un sello del Raisen. Ella lo esquivó con una facilidad irritante. Después me miró con una pequeña sonrisa.
Dijo que le recordaba a un viejo amigo suyo. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó al suelo con un movimiento simple. Luego mencionó algo que me irritó aún más. Aún no había dicho que comenzáramos. Cuando finalmente dio la señal, nos informó que teníamos 1 hora. Nos movimos inmediatamente. Los 3 saltamos hacia los árboles cercanos. Sin embargo, decidí actuar por mi cuenta. Ino fue la primera en atacar. Lanzó un kunai explosivo que obligó a Rin a moverse. Era solo una distracción. Aprovechó ese momento para usar su jutsu de control mental. Pero Rin usó el jutsu de sustitución. En el siguiente instante apareció detrás de Ino. Cuando vi la apertura, utilicé el Iraisin para acercarme. Estuve a centímetros de conseguir uno de los cascabeles. Pero Rin ya lo esperaba. Solo logré rozarlo. En el siguiente segundo estaba fuera de combate gracias a su taijutsu. Después Rin fue a buscar a Hinata. No tardaron mucho en enfrentarse. Cuando Hinata salió de los árboles, estaba agitada. Habían estado peleando. Había usado el estilo de puño suave. Incluso había logrado inmovilizar el brazo derecho de Rin durante un momento. Rin la felicitó. Pero también le dijo que aún le faltaba experiencia. Cuando volvimos a reunirnos frente a ella, nos dijo que ese era un buen momento para atacar juntos. Tenía razón. Pero algo en mí decidió actuar solo otra vez. Me lancé de nuevo. El resultado fue humillante. Recibí directamente el famoso jutsu de los 1000 años de dolor. Lo último que recuerdo fue terminar en el suelo otra vez. Cuando recuperé un poco la conciencia, los 3 estábamos hechos un desastre. Nuestra ropa estaba sucia. Estábamos cansados. Rin, en cambio, seguía impecable. Mientras se sobaba la mano, comenzó a analizarnos. Dijo que éramos un desastre. Me llamó kamikaze. Dijo que intentar lo mismo 3 veces esperando un resultado diferente era inútil. Luego miró a Ino. Le explicó que confiar todo a una sola técnica era un error estratégico. Después miró a Hinata. Le dijo que su timidez le impedía compartir información con su equipo. También mencionó que Hinata había sido la única que realmente había logrado lastimarla. Mostró su mano entumecida. Pero enseguida utilizó un jutsu médico y la curó. Cuando vi una oportunidad, intenté un último ataque. Todo o nada. El resultado fue que terminé atado a un poste. Rin dijo que iba a irse por un momento. Dejó comida para Ino y Hinata. Pero dejó claro algo. Yo no podía comer. Si alguien me daba comida, sería expulsado. También dijo que cuando regresara sería nuestro último intento. Si fallábamos, ese sería el final de nuestro camino ninja. Mi estómago rugía. La comida olía increíble. Les pregunté si la habían preparado ellas. Ambas dijeron que sí. Hinata, con timidez, me ofreció un poco. Le dije que no quería causarle problemas. Pero ella insistió. Dijo que si no comía, no tendría fuerzas para el último intento. Ino dudó unos segundos. Pero finalmente también me ayudó. Entonces ocurrió algo. Una nube de humo apareció frente a nosotros. Rin salió de ella. Pensé que nos expulsaría. Pero Ino respondió con firmeza. Hinata también. Incluso yo, atado al poste, grité que estábamos listos para lo que viniera. Rin sonrió. Y dijo algo que no esperaba. Habíamos aprobado. Explicó que en el mundo ninja quienes rompen las reglas son basura. Pero quienes abandonan a sus compañeros, son peor que la escoria. Después caminó hacia el monumento que habíamos visto antes. Nos explicó que era un memorial para ninjas caídos. También dijo que los nombres de sus 2 mejores amigos estaban grabados allí. Por un momento sentí un nudo en el pecho. Ino empezó a saltar de alegría. Hinata tenía una sonrisa tranquila y feliz. Yo simplemente observé el monumento en silencio. Un rato después, Rin decidió tomar una foto con nosotros. Dijo que era el primer equipo 7 que entrenaba. Nunca antes había tenido otro. Mientras nos acomodábamos para la foto, entendí algo. A partir de ese día, ese equipo sería nuestro. Los días después de formar el equipo 7 comenzaron de una forma mucho más simple de lo que había imaginado. Demasiado simple, si soy completamente honesto. Cuando uno piensa en convertirse en ninja, imagina combates peligrosos, misiones secretas o enfrentamientos contra enemigos poderosos. Pero la realidad fue distinta al inicio. Nuestras primeras misiones fueron todas de rango de tareas sencillas. Casi mundanas. Capturar mascotas perdidas que escapaban de sus casas. Ayudar en trabajos comunitarios dentro de la aldea. Acompañar a personas mayores o asistirlas con distintas tareas del día a día.
No era exactamente el tipo de misión que esperaba cuando me gradué, pero tampoco era inútil. Con el paso de los días empecé a notar algo curioso. Ino y Hinata eran sorprendentemente buenas tratando con animales. Las mascotas parecían confiar en ellas con mucha facilidad, como si percibieran su tranquilidad. Con los adultos mayores pasaba algo parecido. En esas misiones, los que más hablaban no éramos nosotros. Eran los ancianos. Muchas veces terminábamos escuchando historias de su juventud. Relatos de antiguas guerras. Recuerdos de amigos que ya no estaban. También hablaban de hijos o familiares que se habían convertido en ninja, y que por alguna razón nunca regresaron a casa. Cuando esas historias terminaban, siempre quedaba un silencio incómodo. A veces los ancianos hablaban de algo más. Del paso del tiempo. De cómo el espíritu sigue queriendo avanzar, pero el cuerpo ya no responde igual. Más de una vez me encontré pensando en algo mientras los escuchaba. Si viviré lo suficiente para convertirme en un anciano algún día. Ser ninja no garantiza una vida larga. A veces ni siquiera garantiza llegar a la adultez. Con el paso de las semanas empezamos a formar verdaderos lazos como equipo. No solo entre nosotros tres. También con Rin Sensei. Los fines de semana solíamos ir juntos a comer a Ichiraku Ramen. Y casi siempre ocurría lo mismo. Naruto también estaba allí. Sentado con su propio equipo. El equipo 10. Naruto, Shikamaru y Kiba, con Akamaru apoyado sobre la mesa esperando comida. Su líder era Asuma Sarutobi. Desde mi asiento podía observar cómo Naruto hablaba con ellos. Se notaba que se llevaba bien con su equipo. Naruto estaba progresando rápido. Incluso recuerdo haber escuchado una conversación que llamó mi atención. Asuma le estaba explicando algo sobre su chakra. Mencionó que la naturaleza de chakra de Naruto era viento. Eso explicaba algunas cosas. Intenté no pensar demasiado en ello. No quería admitirlo, pero Naruto estaba avanzando rápido. Aún así, nosotros tampoco nos quedábamos atrás. Rin Sensei había empezado a enseñarnos algo que no esperaba aprender tan pronto. Las bases del ninjutsu médico. De los tres, Hinata era la que progresaba con mayor rapidez. Su Byakugan le permitía ver con precisión el flujo de chakra dentro del cuerpo. Y gracias al estilo de combate del clan Iga, ya tenía conocimientos avanzados sobre los puntos de chakra. Era una ventaja enorme. Después venía yo. Mi Sharingan, aunque todavía solo tenía un tomoe en cada ojo, me permitía observar y comprender mejor el flujo de chakra durante los ejercicios. A veces me preguntaba cómo sería cuando despertara los 3 tomoe completos. El potencial era enorme. La que tenía más dificultades era Ino. No porque le faltara talento. Simplemente el control extremadamente preciso de chakra que requería el ninjutsu médico no era su especialidad natural. Mi afinidad principal seguía siendo el elemento fuego. Pero aún así, aprender ninjutsu médico era útil. En combate, cualquier conocimiento extra podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, mi relación con el equipo también evolucionaba. Especialmente con Ino. Era evidente. Ino Yamanaka sentía algo por mí. No como compañera de equipo, sino como algo más. Era un amor inocente, típico de la adolescencia. Pero también era evidente que tenía miedo de ser rechazada. Nunca daba el paso. Y yo tampoco hacía nada para cambiar esa situación. No voy a negar algo. Ino es bonita. Cabello rubio. Ojos claros. Una personalidad directa que a veces resulta difícil de ignorar. Además, se llevaba bien tanto con Rin Sensei como con Hinata. En los entrenamientos también empezamos a colaborar más. Incluso llegué a estudiar con ella el funcionamiento del Shintensin no Jutsu, la técnica de transferencia mental del clan Yamanaka. La forma en que el chakra invade la mente de otro usuario me dio algunas ideas interesantes para mejorar mis genjutsu. Aún estaba experimentando con esas ideas, pero el potencial era prometedor. Con Hinata, en cambio, la relación era diferente. Había una especie de barrera invisible entre nosotros. Cada vez que intentaba hablar con ella, se ponía nerviosa. Demasiado nerviosa. Su rostro se volvía rojo y su voz apenas salía. Nunca supe si era porque había hecho algo que la incomodaba, o si simplemente esa era su forma natural de ser. Aún así, Hinata siempre era increíblemente amable conmigo. Especialmente durante el entrenamiento de ninjutsu médico. Si tenía dificultades con algún ejercicio, casi siempre era ella quien se acercaba primero para ayudar. Su voz suave todavía resuena en mi memoria cuando recuerdo esos momentos. Muchas veces, después de una misión, la acompañaba hasta su casa.
La mansión del clan Iga. Cada vez que cruzaba ese lugar sentía las miradas de los miembros del clan. Al principio no entendía qué significaban. No eran miradas de odio. Eran miradas de lástima. Con el tiempo lo comprendí. Ellos sabían lo que significaba ser el último de un clan. Tal vez imaginaban lo que sentirían si su propio clan desapareciera de la noche a la mañana. Tal como ocurrió con los Uchiha. Cada vez que coincidíamos con Naruto en Ichiraku, siempre terminaba contando sus misiones. Y ahí fue cuando algo empezó a molestarme. Su equipo ya había completado 2 misiones de rango C, una misión de rastreo. Y otra de escolta. Sentí algo que no me gustó reconocer. Envidia. Si Naruto seguía avanzando así, podría superarme. Y eso era algo que no podía permitir. Un día, mientras caminábamos hacia la oficina del Hokage para recibir nuestra siguiente misión, vimos a 3 niños corriendo por el pasillo. Tendrían unos 10 años. Uno llevaba una bufanda azul. Otro tenía lentes oscuros. Y la tercera era una niña de cabello naranja. Corrían sin mirar por dónde iban. Por un momento me recordaron a Naruto y a mí cuando éramos más pequeños. Antes de convertirnos en ninja. Ese pensamiento desapareció cuando la niña tropezó y cayó al suelo. Me acerqué rápidamente. Le pregunté si estaba bien. Tenía un raspón en la pierna. Cuando me vio de cerca, su rostro se puso rojo. Instintivamente toqué su frente para comprobar si tenía fiebre. Eso solo hizo que se sonrojara más. Intentó levantarse, pero la pierna le dolía. Utilicé un pequeño jutsu médico para cerrar la herida. Después la ayudé a ponerse de pie. Le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Moeji. Antes de que pudiera decir algo más, un niño gritó desde el fondo del pasillo. Moeji respondió diciendo que ya iba. Entonces entendí. Ese niño era Konohamaru. Moeji corrió hacia ellos. Antes de irse, se giró un momento para agradecerme. Cuando me di la vuelta, noté algo curioso. Ino y Hinata me estaban mirando. Con una expresión que parecía celos. Rin Sensei solo asintió. Parecía satisfecha. Finalmente entramos a la oficina del Hokage. Hiruzen estaba sentado detrás de su escritorio. Una montaña de papeles lo rodeaba. Cuando mencionó a Konohamaru, comprendí algo. Era su nieto. También comentó que Konohamaru estaba pasando demasiado tiempo con Naruto. No me sorprendió. Naruto tenía una habilidad natural para meter a otros en problemas. Rin Sensei entregó el informe de nuestras misiones recientes. El Hokage estaba a punto de asignarnos otra misión de rango D. Fue entonces cuando levanté la voz. Dije que nuestro equipo estaba listo para una misión de mayor rango. Hubo un pequeño silencio. Entonces la puerta se abrió. Un hombre mayor entró en la sala. Tenía cabello gris, lentes y un fuerte olor a sake. Dijo que necesitaba un equipo ninja para una misión. Cuando explicó que era una misión de rango C, algo cruzó por mi mente. Esto es demasiado conveniente. El Hokage me miró. Parecía estar evaluando algo. Finalmente suspiró. Aceptó. Luego preguntó el nombre del cliente. El hombre respondió. Tazuna. Y sin saberlo, en ese momento, la mañana de nuestra primera misión fuera de la aldea llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado buena parte de la noche pensando en ello. Era la primera misión de rango C para nuestro equipo, y aunque no lo decía en voz alta, sentía una mezcla extraña de emoción y responsabilidad. Me levanté temprano. Lo primero que hice fue revisar mi equipo. Kunais, shurikens, sellos explosivos, pergaminos de sellado, raciones de emergencia. Revisé todo más de una vez. No era paranoia, era costumbre. Un error en preparación puede costarte la vida cuando sales de la protección de la aldea. Cuando bajé a la cocina, encontré a Naruto y a Kushina ya despiertos. Naruto estaba comiendo con una velocidad absurda, como si la comida fuera a desaparecer si no la devoraba de inmediato. Kushina, en cambio, me observaba con una expresión distinta. Era una mezcla de orgullo y preocupación. Esa mirada que solo tienen las personas que saben que alguien importante para ellas está a punto de salir al mundo. Me pidió que tuviera cuidado. Naruto, con la boca llena, levantó el pulgar con una sonrisa exagerada y dijo que esperaba que no muriera antes de que él pudiera superarme. No pude evitar que una pequeña sonrisa apareciera en mi rostro. Le respondí que primero debía preocuparse por mejorar. Kushina suspiró, aunque su expresión tenía un toque de ternura. Nos pidió que regresáramos enteros. Asentí. Después salí de la casa. La florería Yamanaka quedaba de camino hacia la salida de la aldea. Así que decidí pasar por Ino.
Cuando llegué, la encontré despidiéndose de sus padres frente al negocio familiar. El lugar estaba lleno del aroma de flores frescas. Su madre me recibió con una sonrisa cálida cuando me presenté como compañero de equipo de Ino. Su padre fue diferente. Su mirada fue más larga. Más seria. Era la mirada de un hombre que sabe que su hija está comenzando a caminar un camino peligroso. Una mirada que no necesitaba palabras para entenderse. Sentí que me estaba diciendo algo sin decirlo. Cuida de mi hija. Le respondí con una leve inclinación de cabeza. Era una promesa silenciosa. Ino terminó de despedirse y salimos juntos. Mientras caminábamos hacia la gran puerta de Konoha, empezamos a hablar sobre la misión. No pasó mucho tiempo antes de que Ino mencionara algo que también había estado pensando. Le parecía extraño que un simple constructor de puentes necesitara escolta ninja. No era una preocupación absurda. Pero tampoco quería que se inquietara demasiado. Le recordé algo simple. Rin-sensei estaba con nosotros. Eso debería ser suficiente. Ino asintió. Entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo firme. Hace unas semanas probablemente me habría apartado. Pero ahora, no. Las cosas habían cambiado. Ahora éramos compañeros. Incluso amigos. Y si era completamente honesto conmigo mismo, no me molestaba en absoluto. De hecho, me gustaba que Ino me abrazara. Cuando llegamos a la entrada de la aldea, Hinata, Tazuna y Rin-sensei ya estaban esperando. Rin nos saludó con una sonrisa tranquila. Llegábamos justo a tiempo. La misión comenzaba oficialmente. Nuestro destino era el país de las olas. Un país portuario. Pobre. Y sin presencia de aldeas ninja. Mientras avanzábamos por el camino que salía de Konoha, mi mente comenzó a analizar la situación. Había sido yo quien pidió una misión de mayor rango. Pero ahora que realmente estábamos fuera de la aldea, no podía evitar preguntarme si había sido una decisión demasiado apresurada. Yo tenía confianza en mis habilidades. Pero Ino y Hinata aún estaban creciendo como ninjas. Hinata tenía un taijutsu excelente, eso era cierto. Pero aún así, pensé también en algo más. El Iraishin no Jutsu. Había estado investigando más sobre la técnica del cuarto Hokage. Según los registros, él utilizaba kunais especiales marcados con sellos permanentes que le permitían moverse instantáneamente entre ellos. Tal vez estaba intentando dominar esa técnica demasiado rápido. Pero incluso con esas dudas, confiaba en Rin-sensei. Entonces ocurrió. Escuché dos gritos al mismo tiempo. Ino. Hinata. Mi mente volvió al presente en un instante. Rin-sensei estaba atrapada por unas cadenas. Dos kunais atravesaban su cuerpo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. No hubo tiempo para pensar. Solo actuar. Activé el Iraishin no Jutsu y me teletransporté para ganar distancia de los atacantes. Dos ninjas. Ambos llevaban garras metálicas conectadas por cadenas. Nukenin. Si atacaba directamente, dejaría expuestas a Ino, Hinata y Tazuna. Si los defendía, perdería la iniciativa. Elegí defender. Primero teletransporté a Tazuna fuera del alcance de los enemigos. Luego a Ino. Después a Hinata. Cuando estuve seguro de que estaban a salvo, me coloqué frente a los atacantes. Avancé sin dudar. El combate fue rápido. Logré derrotar a uno de ellos. Pero el segundo apareció detrás de mí. Su arma descendía directo hacia mi espalda. El golpe habría sido mortal. Entonces ocurrió algo inesperado. Un impacto brutal lanzó al enemigo varios metros. Era Rin-sensei. Estaba completamente ilesa. Explicó que había utilizado un jutsu de sustitución. Luego neutralizó al segundo enemigo con una facilidad que dejó claro cuánto nos faltaba para alcanzar su nivel. Después se acercó a mí. Su expresión era tranquila. Me dijo que había hecho un buen trabajo. Cuando todo terminó, Rin-sensei se giró hacia Ino y Hinata. Su tono cambió. No era un regaño. Era una lección. Les explicó que en un combate real lo peor que podían hacer era quedarse paralizadas. Ambas bajaron la mirada. Rin continuó hablando. Dijo algo que quedó grabado en mi mente. Si un compañero muere, habrá tiempo para llorar. Pero primero hay que sobrevivir. Nadie discutió. La lección fue clara. Después de aquello continuamos el viaje. El siguiente paso era cruzar hacia el país de las olas. Subimos a un pequeño bote. El agua estaba tranquila. El silencio también. Fue entonces cuando Rin-sensei decidió confrontar a Tazuna. Le pidió que dijera la verdad. Tazuna suspiró.
Entonces nos explicó todo. El país de las olas estaba bajo el control de un magnate llamado Gat. Un hombre que controlaba el comercio marítimo. Los barcos. Las rutas. Y por lo tanto, el país entero. El puente que Tazuna estaba construyendo era la única forma de romper ese control. Por eso había mentido sobre el rango de la misión. El país era demasiado pobre para pagar una misión más peligrosa. Pero estaba dispuesto a aceptar las consecuencias si lograba terminar el puente. Mientras hablaba, el bote se acercaba lentamente a tierra. El país de las olas ya era visible. Rin Sensei observó el horizonte durante unos segundos. Luego habló. Su voz era seria. Nos dijo que nos preparáramos. Porque esa misión acababa. No pasó ni una hora desde que llegamos al país de las olas cuando entendí que aquella misión jamás debió ser de rango C. El camino hacia la casa de Tazuna atravesaba una zona húmeda, rodeada de árboles altos y una neblina ligera que se movía lentamente entre las ramas. El aire era frío y silencioso, demasiado silencioso. Fue entonces cuando apareció. Un hombre bloqueó el camino. Era alto, imponente, y cargaba sobre su espalda una espada gigantesca cubierta de muescas. Su presencia era pesada, casi sofocante. Sus ojos nos observaban con una calma inquietante. Se presentó con una naturalidad que me puso en alerta. Zabuza. Dijo que había sido contratado para matar únicamente a Tazuna. Según él, no tenía ningún interés en nosotros. Pero dejó algo claro. Si nos interponíamos en su camino, no dudaría en matarnos. Durante un instante nadie se movió. Ni un paso atrás. Nadie en el equipo retrocedió. Zabuza lo notó. Su sonrisa fue apenas visible bajo el vendaje que cubría parte de su rostro. Entonces se lanzó directamente contra Rin Sensei. Todo ocurrió en un instante. Le dije a Ino y a Hinata que protegieran a Tazuna. Mi papel sería apoyar a Rin. Pero desde el primer segundo entendí algo. El nivel de aquel combate estaba muy por encima del mío. Rin y Zabuza se enfrentaron de frente. Rin mencionó que su nombre le resultaba familiar. Entonces lo entendió. Zabuza Momochi. Su nombre aparecía en el libro Bingo. Un ninja desertor de la aldea de la niebla. Zabuza respondió con una calma inquietante. Dijo que ella también era famosa. Luego mencionó un apodo que cambió completamente el ambiente. La llamó Rin, la asesina de compañeros. En ese momento sentí algo extraño. Una presión. Un aura asesina que emanó de Rin Sensei por apenas un instante. Sus ojos cambiaron. Entonces contraatacó. El combate explotó de inmediato. Rin utilizó jutsus de agua y fuego en rápida sucesión. La combinación generó una gran cantidad de vapor que se mezcló con la neblina natural del lugar. La visibilidad cayó casi a cero. Rin estaba usando el terreno a su favor. Pero Zabuza no era un enemigo cualquiera. Su espada gigante cortaba el aire con una fuerza brutal. Cada golpe levantaba ráfagas que hacían retroceder incluso a distancia. Intenté acercarme varias veces para ayudar. Pero era demasiado peligroso. El combate entre ambos era simplemente demasiado rápido. Por un momento pensé que Rin tenía el control. Hasta que Zabuza logró atraparla. Una esfera de agua apareció alrededor de ella. Prisión de agua. Rin quedó atrapada dentro. Al mismo tiempo, Zabuza creó un clon de agua. El clon se lanzó directamente hacia nosotros. Hacia Ino, Hinata y Tazuna. Ino y Hinata reaccionaron mejor de lo que esperaba. Ambas se movieron para proteger a Tazuna. Hinata utilizó el Hiken para desviar los ataques del clon. Ino lanzó kunais para mantenerlo a distancia. Pero el enemigo seguía avanzando. Era mi turno. Necesitábamos romper la prisión de agua. Intenté algo nuevo. Creé un clon de sombra. Luego utilicé el Iraisen no Jutsu en combinación con el clon. No tenía intención de derrotar a Zabuza. Eso era imposible. Mi objetivo era simple. Distraerlo. El plan funcionó. Mis movimientos obligaron a Zabuza a dividir su atención por unos segundos. Y esos segundos fueron suficientes. La prisión de agua se rompió. Rin quedó libre. Zabuza reaccionó de inmediato. Su intención era clara. Iba directo hacia mí. Pero no llegó. Rin apareció entre nosotros. Sus movimientos fueron tan rápidos que apenas pude seguirlos. En el siguiente instante, Zabuza salió despedido hacia los árboles cercanos. Cuando se levantó, parecía listo para continuar la batalla. Nosotros también nos preparábamos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un silbido atravesó el aire. Varias agujas volaron desde la distancia. Las agujas atravesaron el cuello de Zabuza.
Su cuerpo cayó al suelo sin resistencia. Miramos hacia el origen del ataque. Un ninja apareció sobre una rama. Llevaba una máscara Ambu. Rin lo reconoció. Dijo que era un Ambu de la aldea de la niebla. El ninja explicó que el cuerpo de Zabuza debía ser llevado de regreso a su aldea para evitar que su conocimiento fuera filtrado a otras naciones. Intenté detenerlo. Algo en aquella situación no me parecía correcto. Pero Rin me detuvo. Dijo que no era el momento de iniciar otro combate. Nuestra misión era proteger a Tazuna. El ninja examinó el cuerpo y dijo que Zabuza ya no respiraba. Después desapareció llevándose el cuerpo. El silencio volvió al bosque. Pero Rin no parecía tranquila. Había algo que le molestaba. Entonces lo entendió. Los cuerpos de ninjas enemigos normalmente se destruyen en el mismo lugar. No se transportan. Rin pensó que había cometido un error al dejarlo ir. Pero entonces ocurrió algo más. Rin se estremeció. Su cuerpo tembló. Luego cayó al suelo. Corrí hacia ella. Había utilizado un jutsu muy avanzado durante la batalla. El Byakugou. Pero aún no lo dominaba completamente. El esfuerzo había agotado su chakra. Era la primera vez que lo usaba en combate real. Sin pensarlo demasiado, la cargué sobre mis hombros. Tazuna se acercó rápidamente. Nos dijo que su casa estaba cerca. Nos invitó a ir allí para descansar. No perdimos tiempo. Los 5 nos dirigimos hacia la casa de Tazuna. Mientras caminábamos por el sendero del país de las olas, con Rin inconsciente sobre mis hombros, no podía dejar de pensar en una cosa. Aquella misión apenas estaba comenzando. Y ya se había vuelto mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros había. Cuando finalmente llegamos a la casa de Tazuna, el cansancio del equipo ya empezaba a notarse. La casa era sencilla, construida con madera vieja que había resistido demasiados inviernos junto al mar. No era grande, pero tenía ese ambiente cálido que solo tienen los hogares donde la gente aún intenta seguir adelante a pesar de las dificultades. Una mujer joven de cabello negro nos recibió en la entrada. A su lado estaba un niño pequeño. Ambos se sorprendieron al vernos llegar, especialmente cuando notaron que Rin-sensei estaba inconsciente sobre mis hombros. La mujer se presentó y rápidamente nos ofreció una habitación para que pudiéramos descansar. Nos acomodamos dentro de la casa mientras Tazuna explicaba brevemente lo que había ocurrido en el camino. Pasaron algunas horas. Finalmente, Rin despertó. Cuando abrió los ojos parecía confundida por un momento, pero recuperó la lucidez rápidamente. Intentó ponerse de pie, y fue entonces cuando notó el dolor. Su pie estaba esguinzado. No era una herida grave, pero sí lo suficientemente seria como para impedirle pelear durante un tiempo. Tendría que permanecer en reposo al menos 2 días. Una vez que todos estuvimos reunidos en la sala, Rin nos explicó la situación. Su mente ya estaba analizando lo ocurrido. Zabuza seguía vivo. Estaba casi segura de ello. El supuesto Ambu que se llevó su cuerpo no era realmente un miembro de esa organización. Probablemente era su compañero. Cuando lo explicó, algo encajó en mi mente. Las agujas que usó. Si realmente quisiera matar a Zabuza, habría atacado órganos vitales de manera distinta. Pero habían sido dirigidas al cuello. Era una técnica utilizada para simular la muerte. Rin llegó a la misma conclusión. Zabuza estaba vivo. Eso significaba que volvería. El silencio se volvió pesado en la habitación. Pero Rin no quería que perdiéramos tiempo preocupándonos. Así que cambió el tema. Nos recordó algo que había notado durante nuestros entrenamientos de ninjutsu médico. Desperdiciábamos demasiado chakra. El control de chakra era fundamental para cualquier shinobi. Y había una forma sencilla de entrenarlo. Subir árboles. Sin usar las manos. Tazuna nos prestó unas muletas para que Rin pudiera caminar mientras nos acompañaba afuera. Incluso lesionada, Rin parecía decidida a supervisar nuestro entrenamiento. Nos llevó a un bosque cercano a la casa. Entonces, frente a nosotros, hizo algo que nos dejó en silencio. Apoyándose solo en una pierna, subió un árbol caminando. Sin usar las manos. Incluso con el pie lastimado. Era una demostración clara. Eso era control de chakra. El desafío estaba planteado. Pasamos toda la tarde intentándolo. Bueno, casi todos. Hinata fue la primera en lograrlo. Le tomó menos de media hora. Cuando finalmente llegó hasta la copa del árbol, parecía sorprendida de sí misma. Incluso empezó a moverse entre las ramas, intentando caminar entre los árboles. Hasta que resbaló. Su pie perdió el equilibrio y comenzó a caer. Reaccioné sin pensarlo. Salté.
La atrapé antes de que tocara el suelo. La caída probablemente no habría sido mortal. Pero aún así, sentí que tenía que protegerla. Cuando la sostuve, Hinata se puso completamente roja. Pero esta vez no se desmayó. Solo me agradeció en voz baja. Luego me preguntó si quería ayuda para subir al árbol. Mi orgullo quería decir que no. Pero sabía que estaba fallando. Así que acepté. Hinata tomó mi mano. Con calma comenzó a explicarme cómo distribuir mejor el chakra en los pies. Subimos juntos lentamente. Todavía no podía hacerlo solo. Pero era progreso. A lo lejos vi a Ino observándonos. Su expresión era complicada. Celos, pero también determinación. Le ofrecí ayuda. Pero parecía molesta al vernos juntos. Así que decidí hacer algo diferente. Me coloqué en un árbol junto al suyo. Sin decir nada. Simplemente empecé a entrenar a su lado. Como una competencia silenciosa. Eso funcionó. Su expresión cambió. Los celos desaparecieron. Su sonrisa volvió. Al final del día, los tres habíamos progresado bastante. Regresamos a la casa de Tazuna cuando el sol ya estaba ocultándose. Pero la calma no duró mucho. El niño que nos había recibido antes apareció en la sala. Su nombre era Inari. Nos miró con una mezcla de rabia y tristeza. Nos dijo que debíamos irnos si no queríamos morir. Dijo que enfrentarse a Gato era inútil. Que nadie podía vencerlo. Le respondí con calma. Sus advertencias no cambiarían mi misión. Tarde o temprano tendría que enfrentar enemigos peligrosos. Ese era el camino de un ninja. Inari no respondió. Solo salió corriendo hacia su habitación, llorando. Ino y Hinata fueron tras él. Intentaron consolarlo. Rin, en cambio, me dio un pequeño jalón de oreja. Según ella, podría haber sido un poco más suave con un niño. Tazuna entonces nos explicó algo. Inari había perdido a alguien muy importante. Su padrastro. Un hombre llamado Kaiza. Había sido asesinado por orden de Gato. Inari había presenciado todo. Pero todavía era demasiado joven para enfrentar esa realidad. Mientras escuchaba la historia, sentí algo inesperado. Compasión. Ese niño ya conocía la muerte. Tal vez incluso más temprano que yo. Quizá tenía la misma edad que yo tenía cuando perdí a mi familia. O tal vez, era incluso una siguiente desperté antes que los demás. La casa de Tazuna aún estaba en silencio. El sonido del mar llegaba desde la distancia, mezclándose con el viento que movía las tablas de madera de la casa. Decidí salir a entrenar. Necesitaba hacerlo. Sabía que Zabuza volvería. Y también sabía que, si quería proteger a mi equipo, tenía que volverme más fuerte. Me interné en el bosque cercano y continué practicando el control de chakra en los árboles. Subí, bajé, repetí el proceso varias veces, intentando perfeccionar la distribución del chakra en mis pies. Después practiqué el Iraishin no Jutsu. Una y otra vez. Hasta que cometí un error. Me exigí demasiado. Cuando me di cuenta, mi chakra estaba completamente agotado. Me quedé sentado contra el tronco de un árbol, respirando con dificultad. ¡Qué descuido!, murmuré para mí mismo. Estaba a punto de regresar a la casa cuando vi a alguien entre los árboles. Una figura se movía entre las plantas, recogiendo hierbas. Era una persona joven. Cabello oscuro. Rostro delicado. Cuando se acercó lo suficiente, noté algo. Era muy hermosa. Se presentó como Aku. Dijo que estaba recolectando plantas medicinales para un amigo que estaba herido. El nombre me pareció bonito. Le dije que tenía un nombre muy lindo para una chica. Aku se rió suavemente. Entonces dijo algo que me dejó confundido. No era una chica. Era un chico. Durante unos segundos no supe qué decir. Me sentí un poco ridículo. Parecía Naruto en uno de sus momentos más torpes. Tal vez la idiotez era contagiosa. Aún así, la conversación continuó. Hablamos de cosas simples. De sueños. De lo que cada uno quería hacer en el futuro. En algún momento Aku me preguntó si tenía a alguien importante para mí. Dudé. Mi familia había desaparecido. Pero cuando lo pensé mejor, no estaba solo. Naruto estaba allí. Ese idiota ruidoso que siempre intentaba superarme. Kusina. Rin. Ino. Hinata. Cuando pensé en ellas cuatro, sentí que mi rostro se calentaba. Era extraño. Kusina era como una madre para mí, pero aún así me parecía hermosa. Rin Sensei era como una hermana mayor, pero también había algo en ella que me atraía. Ino y Hinata, con ellas era distinto. Yo siempre caminaba adelante, como si tuviera que protegerlas.
Pero también compartía mucho tiempo con ambas. No sabía exactamente qué significaban para mí. Tal vez ni yo mismo entendía mis propios sentimientos. Después de un rato, Aku decidió marcharse. Antes de irse dijo algo más. Que proteger a alguien importante puede volver a una persona increíblemente fuerte. Sus palabras quedaron dando vueltas en mi mente. Mientras tanto, Ino también había estado entrenando. Cuando regresé a la casa, Rin decidió que continuaríamos con la misión. Tazuna tenía que terminar el puente. Pero Ino aún estaba agotada por el entrenamiento. Rin tomó una decisión. Ino se quedaría en la casa para proteger a Inari y a su madre. Hinata y yo iríamos con Rin a proteger a Tazuna. Ino aceptó, aunque claramente no estaba contenta con la idea. Cuando llegamos al puente, el ambiente era extraño. Demasiado silencioso. Las herramientas de los trabajadores estaban tiradas. Los hombres estaban en el suelo. Hinata activó el Byakugan. Nos informó que seguían vivos. Solo estaban inconscientes. Aún así, decidimos no acercarnos. Era demasiado sospechoso. Entonces aparecieron Zabuza y el ninja de las agujas. El mismo que había fingido ser un Anbu. Todo ocurrió rápidamente. Activé el Raishin no Jutsu y teletransporté a Tazuna lejos del campo de batalla. Cuando regresé al puente, la pelea ya había comenzado. Rin estaba enfrentando a Zabuza. Sus ataques de agua y fuego chocaban contra los jutsus de Zabuza, generando explosiones de vapor. Era una batalla pareja. Hinata y yo nos enfrentábamos al ninja de las agujas. El combate comenzó a nuestro favor. El Juken de Hinata desviaba las agujas. Mis jutsus de fuego lo mantenían a distancia. Pero entonces todo cambió. El ninja activó su técnica sanguínea. El hielo. Espejos de hielo aparecieron alrededor de nosotros. Dentro de ellos podía moverse con una velocidad imposible de seguir. Solo Hinata podía ver sus movimientos. Yo, apenas podía reaccionar. En ese momento me di cuenta de algo. El Byakugan tenía un punto ciego. Y el ninja lo había descubierto. Se lanzó directamente hacia ese punto. Pero yo ya lo había notado. Me moví antes de que pudiera atacar. La aguja atravesó mi hombro. El dolor fue inmediato. Hinata dudó por un segundo. Ese segundo fue suficiente. El ninja atacó con todo. Cuando reaccioné, vi algo que me dejó paralizado. Hinata estaba frente a mí. Su cuerpo cubierto de agujas. Había usado su propio cuerpo como escudo. Le grité. Le dije que era una tonta. Que debió protegerse a sí misma. Pero Hinata, con la poca fuerza que le quedaba, me dijo algo. Que estaba feliz. Feliz de haber podido caminar junto a la persona que amaba. Sentí que el mundo se detenía por un momento. No supe qué responder. Con el poco chakra que aún me quedaba, activé el Raishin. La teletransporté hasta donde estaba Tazuna. Le pedí que cuidara de ella. Que yo me encargaría del resto. Me saqué la aguja del hombro. Respiré profundo. Y regresé al puente. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ino apareció. Había derrotado a los mercenarios que intentaron atacar la casa de Tazuna. Había protegido a Inari y a su madre. Ahora estaba allí. A mi lado. En ese momento entendí algo. Ahora, mis posibilidades de ganar acababan. La batalla continuó con una intensidad que no había experimentado antes. Ahora que Ino había llegado al puente, la situación cambió. Tomamos la delantera. Los espejos de hielo del ninja frente a nosotros seguían rodeándonos, permitiéndole atacar desde cualquier ángulo, pero ahora teníamos algo que antes no teníamos. Coordinación. Yo destruía los espejos. Ino me curaba. Cada vez que una aguja lograba alcanzarme, Ino utilizaba ninjutsu médico para mantenerme en pie. Usé el Raishin no Jutsu hasta el límite de mi chakra, moviéndome entre los puntos marcados para atacar los espejos desde diferentes ángulos. El jutsu del hielo empezó a debilitarse. En medio de la pelea, Ino preguntó por Hinata. No respondí. No podía hacerlo. Vi cómo su expresión cambió. Creo que pensó lo peor. Y ese pensamiento, solo aumentó su determinación. Hinata se había convertido en su mejor amiga. Si realmente había muerto, Ino no iba a detenerse. Con un último ataque logré destruir varios espejos al mismo tiempo. El jutsu se rompió. El ninja del hielo quedó expuesto. Ino aprovechó la apertura. Se lanzó hacia adelante y logró darle un golpe directo. Pero en el mismo instante, una aguja salió disparada. Se clavó en su cuerpo. El efecto fue inmediato. Ino quedó paralizada.
Su cuerpo cayó al suelo sin fuerza. Y no. Grité. Mi mente ardía de rabia. Corrí hacia el ninja. Con toda mi fuerza golpeé su máscara. El impacto la rompió. Cuando el rostro quedó al descubierto, me quedé congelado. Era Aku. El mismo chico con el que había hablado esa mañana. El mismo que recolectaba plantas medicinales para su amigo herido. Sentí algo imposible de describir. Confusión. Dolor. Rabia. Al mismo tiempo. ¿Cómo alguien tan noble podía estar luchando al lado de alguien como Zabuza? Pero no tuve tiempo para pensar. La batalla al otro lado del puente también había llegado a su punto más peligroso. Rin Sensei había logrado inmovilizar a Zabuza usando a sus perros ninja. El enorme espadachín estaba atrapado. De las manos de Rin emergía un rayo púrpura de chakra. Sabía lo que significaba. Ese ataque sería mortal. Zabuza estaba a punto de morir. Pero alguien se movió. Aku. Se lanzó hacia ellos con una velocidad increíble. Y se colocó frente a Zabuza. El ataque atravesó su pecho. La muerte fue instantánea. El silencio que siguió fue insoportable. Pero incluso con Aku muerto frente a él, Zabuza intentó atacar a Rin. Rin esquivó el golpe y apartó el cuerpo de Aku con cuidado, colocándolo a un lado. Pude ver cómo cerraba suavemente los ojos de Aku. Un gesto de respeto. Ahora Zabuza debía enfrentarse a nosotros. A Rin. Y a mí. Pero entonces ocurrió algo más. Al otro lado del puente apareció un grupo enorme de hombres armados. Mercenarios. Entre ellos caminaba un hombre bajo, vestido con un traje elegante y lentes negros. Lo reconocí de inmediato. Gat. El hombre responsable de todo. Se burló de Zabuza. Dijo que su contrato terminaba allí. Que todo su nombre y su reputación no eran más que leyendas, si no podía matar a unos niños, una mujer y un anciano. Su brazo estaba vendado. Y entonces hizo algo que encendió mi sangre. Se acercó al cuerpo de Aku. Y lo pateó en la cara. El sonido del golpe fue seco. Cruel. Lo llamó un niño insolente. Algo dentro de mí explotó. Corrí hacia adelante. Quería proteger el cuerpo de Aku. Pero Rin me detuvo. Me dijo que no fuera imprudente. Que observara la situación. Entonces miré a Zabuza. Le pregunté por qué no hacía nada. Me respondió que me callara. Que Aku estaba muerto. Que ya no importaba. Lo llamé inhumano. Rin intentó detenerme. Me dijo que él ya no era nuestro enemigo. Pero lo señalé. Le dije que el verdadero enemigo estaba frente a nosotros. Gat. Zabuza habló. Dijo que sí, le dolía perder a Aku. Pero no por su vida. Por su utilidad. Por sus habilidades en batalla. Lo llamó un arma. Eso me enfureció aún más. Le dije que era cruel ver a las personas como armas. Le dije algo que salió directamente de mi corazón. Que Naruto también tenía habilidades increíbles. Pero jamás lo vería como un arma. Y si para ser un ninja fuerte debía pensar de esa manera, preferiría abandonar ese sueño. Zabuza gritó que me callara. Pero entonces vi algo inesperado. Lágrimas. Caían por su... Tú hablas mucho. Tus palabras me cortan profundamente. Más que cualquier navaja. Entonces mordió las vendas de su rostro y me pidió un favor. Que usara el Iraishin no Jutsu. Para llevarlo hasta Gat. Gat ya había entendido lo que venía. Intentó huir detrás de sus mercenarios. Pero ya era tarde. Activé el Iraishin. En un instante Zabuza apareció detrás de ellos. Justo frente a Gat. Con un kunai en la mano. Gat murió en segundos. Pero los mercenarios reaccionaron. Atacaron a Zabuza con todo lo que tenían. Espadas. Lanzas. Cuchillos. Su cuerpo fue atravesado varias veces. Aún así, Zabuza siguió avanzando. Como un demonio herido. Mató a Gat. Y a varios de los mercenarios. Pero estaba gravemente herido. Los demás mercenarios comenzaron a acercarse hacia nosotros. Entonces escuché gritos. Un grupo de personas corría hacia el puente. Eran los habitantes del país de las olas. Al frente de ellos estaba Inari. Los aldeanos habían decidido luchar por su país. Rin creó varios clones de sombra. La situación cambió por completo. Los mercenarios huyeron hacia su barco. La batalla había terminado. Rin se acercó a Zabuza. Aún estaba vivo. Pero no por mucho tiempo. Zabuza le pidió un último favor. Que lo llevara junto a Aku. Rin cumplió su deseo. Lo recostó al lado del cuerpo de su compañero.
Zabuza miró a Aku una última vez. Luego dio su último aliento. Murió junto a él. En ese momento ocurrió algo extraño. La neblina desapareció. Y pequeños copos de nieve comenzaron a caer sobre el puente. Tal vez, Aku finalmente había encontrado paz. Unas horas después de la batalla, decidimos hacer algo que sentí necesario. Enterrar a Zabuza y a Aku. Nos alejamos un poco del puente, buscando un lugar tranquilo, lejos del ruido del pueblo y del mar. Encontramos un pequeño claro rodeado de árboles. Desde allí se podía escuchar el viento moviendo las hojas, y el sonido lejano de las olas golpeando la costa. Era un lugar adecuado. Cavamos 2 tumbas. Una al lado de la otra. Allí descansaron finalmente Zabuza, Momochi y Aku. Junto a ellos dejamos la enorme espada que Zabuza había utilizado durante la batalla. La Kubikirich. Una de las legendarias espadas de los 7 espadachines de la niebla. Mientras la observaba recordé algo que me había llamado la atención. Durante la pelea contra Rin Sensei, la espada se había roto. Pero cuando la recogimos, estaba como nueva. Rin explicó el motivo. La Kubikirich tenía una habilidad especial. Podía reconstruirse usando la sangre de sus enemigos. Mientras más sangre absorbía, más rápido se regeneraba. Era un arma tan brutal como su dueño. Sin duda encajaba perfectamente con alguien como Zabuza. Ino y Hinata recogieron flores silvestres del lugar. Incluso yo junté algunas. Las colocamos sobre ambas tumbas. Para nuestros enemigos. Nos quedamos allí durante horas. En silencio. Hasta que el sol empezó a ocultarse. El atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y dorados. Los rayos del sol caían directamente sobre el rostro de Rin Sensei. Por un momento me quedé observándola. Se veía hermosa. Una idea cruzó por mi mente. Si yo fuera mayor, o si ella fuera un poco más joven, sacudí la cabeza. No tenía sentido pensar en eso. Había algo más que me daba vueltas en la cabeza. Aún no había hablado con Hinata sobre lo que ocurrió en el puente. Sobre lo que había hecho por mí. Sobre lo que me había dicho. Cuando estábamos los 4 juntos finalmente hice una pregunta. Pregunté si el camino de un ninja era convertirse en un arma. Rin Sensei pensó unos segundos antes de responder. Dijo que esa era una respuesta que cada uno debía descubrir por sí mismo. No todos los ninjas caminaban el mismo camino. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir el bosque, regresamos a la casa de Tazuna. El ambiente en el pueblo había cambiado completamente. La gente estaba celebrando. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo parecía haber desaparecido. La muerte de Gata había liberado al país de las olas. Nos quedamos 3 días más. No porque fuera necesario para la misión, sino para asegurarnos de que los mercenarios no regresaran. Durante esos 3 días ayudamos al pueblo en todo lo que pudimos. El puente debía terminarse. Y todos colaboraron. Gracias al esfuerzo conjunto de los habitantes, la construcción avanzó a una velocidad increíble. Tazuna mismo admitió que, trabajando solo con sus hombres, el puente habría tardado al menos una semana más. Pero cuando un pueblo se une, las cosas cambian. También pasamos tiempo con Inari y su madre. Inari había cambiado mucho desde el primer día. Parecía más fuerte. Más decidido. Intenté enseñarle a lanzar shurikens. No era precisamente su talento. Pero al menos lo intentaba. Al final parecía sentirse más cómodo con la pequeña ballesta que había llevado el día que el pueblo enfrentó a los mercenarios. Tal vez ese sería su estilo. Cuando llegó el tercer día, todo el pueblo se reunió para despedirnos. Tazuna incluso se ofreció a regresar con nosotros a Konoha. Quería explicar personalmente lo ocurrido y pagar por haber mentido sobre el rango de la misión. Pero Rin Sensei lo rechazó. Dijo que solo complicaría las cosas. En su informe diría que el encuentro con Zabuza y Aku había sido algo inesperado. Un incidente desafortunado durante la misión. Era lo más sencillo. Ino y Hinata se despidieron de la madre de Inari. También del propio Inari. Yo hice lo mismo. Antes de irnos, me acerqué a él. Le pedí disculpas. Le dije que lo había juzgado sin conocer su historia. Inari no respondió con palabras. Simplemente me abrazó. Y me dio las gracias. Le devolví el abrazo. Cuando finalmente comenzamos a caminar hacia el muelle, escuché risas detrás de mí. Me giré. Rin, Ino y Hinata estaban mirando hacia el puente. No entendía qué ocurría. Entonces los trabajadores retiraron una gran manta que cubría algo. Debajo apareció un cartel enorme. El nombre del puente. Puente Sasuke. Me quedé paralizado.
Sentí una vergüenza enorme. Intenté protestar. Decir que no era necesario. Pero los aldeanos insistían en que me lo merecía. Rin Sensei me miró con orgullo. Dijo que había hecho un gran trabajo. Ino y Hinata estuvieron de acuerdo. Ambas afirmaron que había dado todo durante la misión. No supe qué responder. Solo pude mirar el puente una última vez. Luego subimos al barco. El país de las olas quedó atrás mientras navegábamos de regreso a casa. De regreso. Espero les gustará este capítulo. Espero volver con más capítulos. Hasta la próxima.